Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos, Antonia, Antonio, Ana, Marta, bienvenidos. Buena tarde para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Marta, buenas tardes. Buenas Verónica, tardes. Antonio. Muy bien, sean bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de viernes. Hola, Antonio. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión de viernes en esta primera semana de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. La unidad que estamos abordando que nos corresponde en esta semana, pues es la unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Muy bien, entonces pues vamos a dar inicio, a contextualizar también. Primeramente es importante, ¿verdad? Antes de iniciar, hablábamos de los procesos precisamente, el proceso de lectura y los diferentes procesos. El de clase es lo mismo, de sesión. Contextualizar qué vimos, qué hicimos, qué puntos tocamos en la sesión anterior y de ahí partir. Bienvenidos a todos, igual a los que se siguen integrando y a los que nos ven y escuchan de manera asincrónica. Entonces, antes de comenzar, recordar la intención que tienen los espacios abiertos para el aprendizaje, pues tienen la intención de resolver dudas de manera concreta. ¿Alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan en torno a las actividades, participaciones en el foro, cualquier cuestión? Es la intención que tienen las sesiones. Además, pues profundizamos en los temas, eh, eh, sintetizamos otros. Entonces, esa es la intención. Cuando las actividades propiamente, tenemos también la sesión, videosesiones de módulo. ¿Salen las videosesiones de módulo? Sabemos que ahí encontramos pues las explicaciones ya de manera muy detallada de las actividades. Esta función la hacíamos anteriormente, hace un año aproximadamente, como asesores, como facilitadores, pero en este busca de procesos de cambios se ha y pues mejorado en todo sentido, pues se va buscando sistematizar y sintetizar también y profundizar en las acciones que cada uno elabora, todo con el fin pues de apoyarles cada vez más y profundizar, que es una educación todavía más completa. Entonces, tenemos esos dos recursos, tanto videosesiones de módulo como el espacio abierto para el aprendizaje, donde, bueno, aquí tienes la oportunidad de que el asesor virtual te resuelva cualquier duda, cualquier inquietud. Entonces, dicho eso, contextualizamos un poco, contextualizamos la sesión anterior, pues estuvimos hablando vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sí, vimos la presentación del asesor virtual, vamos a pasar. Lo que es la literatura, una de las 7 bellas artes, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, y profundizamos en todos aquellos elementos pues, que tiene un texto literario y que debemos de considerarlos para poderlos analizar a profundidad, para saber claramente, pues, cuál es la intención que tiene ese texto, cuál fue su propósito, en qué contexto surgió, bajo qué circunstancias. Igual ahorita esto lo vamos a profundizar en siguientes diapositivas, porque luego ha habido cierta confusión ahí en lo del contexto del autor, contexto de la obra. Sí, lo vamos a profundizar. Ya les he enviado a algunos de ustedes las retroalimentaciones
actividades. Bien, vimos también lo que es los géneros y los subgéneros literarios, un tema pues bastante extenso y tratamos de profundizar en él. Los géneros y los subgéneros literarios que pues son estas formas distintas que adquiere la literatura y que hemos estado analizando y practicando, poniendo en práctica e identificando en las actividades de esta semana, ¿sí? Las obras de Rubén Darío, de Sor Juana, la décima musa, ¿verdad? Entonces, estos tres géneros con distintas intenciones, con distintos propósitos y con distintas formas. La narrativa con su narración, la lírica con los versos, la dramática con los diálogos, ¿sí? Todos estos, pues, aspectos de forma, de físico. ¿Sale? Muy bien. Vamos a iniciar pues con el proceso de lectura. Antes de continuar, recordar que pues estoy aquí al pendiente de sus participaciones. Es importante, hacemos la sesión pues más interactiva, la enriquecemos más también con el aporte de ustedes. Entonces, lo que quieran compartir, preguntar, algún ejemplo que quieran poner, lo que gusten, levantan su mano o escriben también aquí en el chat. Entonces, una de las principales herramientas, veíamos desde el inicio, y que te va a acompañar el resto de prepa en línea CEP y tu educación media superior, y igual en la educación superior y el resto de nuestras vidas, pues es la lectura. A través ya sabemos por qué, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se valora la literatura? Lo que encontramos ahí. Entonces, a través de esta herramienta adquirimos conocimiento, adquirimos sabiduría, nos acercamos al arte de otras épocas, conocemos las diferentes formas de pensar distintas a la nuestra y que nos enriquecen. En fin, podría llevarme la sesión hablando de la lectura, de su propósito, de las bondades, de los beneficios, de todo lo que nos aporta la lectura. Bueno, existe un proceso para leer, hay un proceso para leer. Este proceso consta de estos tres momentos: prelectura, ¿sí? Vamos a tener aquí listo. Aquí está. Prelectura, lectura y contexto, ¿sí? Entonces, pre es un prefijo, ¿verdad? Que significa antes. Entonces, antes de la lectura, es importante, como se dieron cuenta aquí en el mismo proceso de clase, pues primero contextualizamos, a ver dónde nos quedamos, qué hicimos, la sesión anterior, de ahí partimos. En el caso de la lectura es exactamente igual. Antes de tocar estos puntos, ya de que son de manera como muy específicos, siempre comparto esto extra. ¿Qué es esto extra? Será lo mismo que me ponga a leer, no sé, a las 12 de la noche, acostado en la cama, con la tele prendida, el celular ahí a un lado en distracción. Definitivamente no, ¿verdad? A que lo hagamos en un espacio en calma, sin prisa, sin pendientes, cómodamente, en un espacio armónico, agradable. Definitivamente va a ser una experiencia muy distinta. Entonces, desde ahí es la prelectura, ¿sí? Desde ahí es la prelectura que elijamos, y por eso les digo que es tan importante, porque esto lo aplicas en todo momento, desde que estás revisando tus recursos de la semana, haciendo las actividades, pues tu principal herramienta es la lectura, ¿no? Entonces, adecuar, ubicar una hora, un día, qué días de la semana son los adecuados, a qué hora me conviene más leer, y hacer una especie, les comento yo, en ese sentido, tipo ritual, ¿no? Al momento de que voy a leer, que voy a conectar con la lectura, que voy a destinarle tiempo a la lectura, y puede ser desde media hora, una hora, el tiempo que cada quien decida. Poner música, ¿sí? Si se fijan, por lo regular siempre tengo música de fondo. Hay música que favorece al aprendizaje, la música clásica, y hay música especial tal cual para estudiar, que la encontramos en cualquier
herramienta. Entonces, que sea toda una experiencia, preparar el espacio. Tengo un vaso de agua, una taza de té, disfruto el momento de lectura. ¿Eso qué va a suceder? Voy a vivir una experiencia y al vivir una experiencia, al disfrutarlo, pues cada vez vas a querer hacerlo más, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la preparación, de la prelectura antes de leer, ¿sí? Bien, al momento igual de la prelectura de una manera más académica, digamos, partir de los conocimientos previos, qué sé yo al respecto, dónde he escuchado, si se fijaron aquí en la misma clase cuando iniciamos, qué es la literatura, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Que hay que partir de algo. La lectura es igual. Veo el título, leo al autor, lo conozco, qué sé al respecto. Eso ya de ahí partes, es como los cimientos, ¿no? Son los cimientos, ya te ubicas de qué pasa con este texto, qué intención tiene. ¿Es un texto narrativo? ¿Es un texto expositivo? ¿Es un texto argumentativo? ¿Sí? Diferentes tipos de textos. Entonces, todo esto me va creando un contexto y por lo tanto, pues la manera de analizarlo, de conocer más acerca del autor, de la obra, de lo que quiso transmitir, pues va a ser mucho más sencillo. Igual estamos todavía en esta etapa, ¿no? Antes. En esta etapa un momento, ahí está. En esta etapa también, pues como aún no leemos el texto como tal, revisamos el título, quién es el autor, las ilustraciones, todo el físico, ¿sale? Entonces, esta es la etapa prelectura. Vamos con la lectura al momento de leer. Al momento de leer, se dice que es importante pues que sean por lo menos dos lecturas, incluso hablábamos bueno, vamos a hablar más adelante de estos procesos, se van a acordar en otras actividades. Eh, Primero se realiza una lectura exploratoria, ¿no? Una revisada general del texto, ya después de una manera analítica más profunda. Y luego los estudiantes dicen, ¿no? Y es donde ponemos o por eso doy estas sugerencias. A veces los estudiantes dicen, es que no comprendo lo que leo o me cuesta trabajo concentrarme, o no logro conocer la intención, ¿sí? Y es precisamente por no llevar seguimiento, de no investigar, ¿no? Primero algo del autor, algo de la obra, contexto, para saber si fue dentro de una guerra, y eso me va a situar al momento de la lectura en un espacio ya predeterminado. Y además, cómo leer, que es parte de lo que ya mencionaba con anterioridad, pues de una manera cómoda. Siempre les digo yo, que ¿qué pasa cuando vivimos experiencias, las experiencias positivas, negativas, etcétera, ¿no? Experiencias. ¿Se nos olvidan las experiencias? Pues no, ¿verdad? Las experiencias no se olvidan. ¿Cómo tenemos que leer? ¿Cómo tenemos que estudiar? Precisamente así, viviendo una experiencia, ¿sí? Viviendo una experiencia. Ya me fui aquí muy chueco, pero bueno, vamos a borrar. Ahí está. Viviendo una experiencia. ¿Y cómo es vivir una experiencia? Ya decía, disfrutar el momento de la lectura. En ese momento no hay distractores, apagué el celular o lo tengo en silencio o estoy escuchando algo de música, televisor, distractores, ¿no? Para realmente poder vivir esa experiencia, viajar a través de los textos. Todo esto lo van a ir comprendiendo más conforme sigamos avanzando en las siguientes actividades. Desde aquí empezamos a hablar de la experiencia estética. Entonces, lo acompaño con darle alimento a los cinco sentidos, viviéndolo, viviendo a través de los cinco sentidos, poniéndolos atentamente, pues es que vivimos esas experiencias. En el caso del gusto, estoy tomándome un vaso de agua, una taza de té, un café, lo que sea. En el caso del olfato, puedo tener algún incienso, puedo tener aromaterapia o simplemente que esté limpio mi espacio, ¿no?
para el olfato. El oído puede ser algo de música, música clásica, música ambiental, etcétera. Imagínense leer así a leer con prisas, con pendientes. Luego, les digo a los estudiantes, principalmente en el aula presencial, por eso no les gusta la lectura, ¿no? Porque no la viven desde esa manera, desde esa experiencia, viviéndola de esa manera. Entonces, esta es la etapa de la lectura y ya decía, pues nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Es significativo verlo, entenderlo a través de este proceso. Y por último, la poslectura. ¿Qué pasa con la poslectura? ¿Qué hacemos en esta etapa? Siempre después de haber leído, escribir algo, confirmar lo que aprendimos, le llamo yo como anclar el aprendizaje, ¿no? Anclarlo. Entonces, que a ver, ya terminé de leer, me quedé con esta frase, me quedé con este pensamiento, me quedé con esta idea y ahí tú vas teniendo tus apuntes en tu cuaderno para cada módulo. Esto yo se lo sugiero desde el módulo propedéutico, que tengan un cuaderno y en ese cuaderno por módulos, ve dividiendo y ahí vas haciendo tus aprendizajes. Entonces, esto favorece justo a que todo el proceso de lectura, ya sea de una obra literaria, de un texto argumentativo, etcétera, de cualquier tipo de texto, que puedas lograr la intención que estás buscando. Al final, ¿cuál es? Si en el caso de un texto literario, conocer la intención, el propósito, descubrir, en el caso de un texto argumentativo, eh, comprender los argumentos, la tesis, ¿sí? Entonces favorece siempre el proceso de lectura a que podamos llegar a analizar un texto a profundidad. Muy bien, entonces seguimos. Cualquier duda, comentario, les leo. Elementos de análisis en una obra literaria. Y aquí tenemos los ejemplos. Muy bien, estos puntos ya los habíamos tocado, lo que es el fondo y lo que es la forma, el autor, sí, fondo interior, forma exterior, autor, pues la persona que crea la obra, ya sea narrativa, narrador, cuentista, novelista, etcétera, en el caso de las obras de teatro, dramaturgo, en el caso de las obras del género poético, poeta, ¿verdad? El autor. El sujeto lírico, la persona que se expresa, en el caso de principalmente de la poesía, eso que es la persona que se expresa dentro del poema, dentro de la obra, el sujeto lírico, ¿sí? Puede ser que, ejemplo, sea un autor varón y él crea, es una mujer la que está hablando dentro de un poema, ¿sí? Y quien habla en realidad es el sujeto lírico, es el equivalente del narrador, ¿verdad? Y luego viene el contexto de producción y el contexto de recepción, que esto también lo hemos estado revisando en las actividades de esta semana. El contexto de producción es la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra, es decir, qué sucedía alrededor de esa obra, políticamente, económicamente, culturalmente, si habían conflictos bélicos, qué pasaba, porque ya decíamos, al final los mismos textos literarios son producto de eso, del contexto de donde surgen, de las circunstancias de donde surgen, ya que los autores pues están experimentando esa realidad y ¿qué hacen? Plasmarlo en sus obras literarias. Entonces ya decía desde la clase, la sesión anterior les compartía, no hay texto sin contexto, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, no, yo sí lo puedo analizar, yo sí lo puedo dar mi opinión, sí, pero puede ser muy vaga, ¿verdad? Claro que entendemos los textos, pero si están fuera de contexto, la interpretación va a ser muy distinta.
Y es por eso que en estas primer semana estamos trabajando bastante en esta tabla de análisis, ¿verdad? Estamos, pues revisando antes de analizar, de conocer la intención, el propósito de la obra, pues el contexto, tanto de la obra como del autor, ¿sí? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el mismo contexto del autor, ¿sí? Que es, Mónica, te escucho. Perdón, profesor, hace rato que no levanté la mano, pero se me apagó la laptop. Ok, no te Este, preocupes. una preguntota. A ver. Por ejemplo, a mí me costó bastante trabajo lo que fue la lectura de... Ay, se me fue el nombre, de que me costó tanto trabajo. La verdad sospechosa. La verdad sospechosa, sí. Me costó muchísimo De trabajo. No Alarcón. sé, ¿tendrá algún consejo usted, o sea, como para poder hacer bueno, leer este tipo de obra? Ok, gracias por la pregunta. A ver, entonces, ¿qué sugeriría? Justo lo que hemos estado abordando anteriormente, para empezar, me voy a regresar un poquito. Aquí estamos, ¿no? Justo lo que hablábamos acerca del proceso de lectura, ¿sí? Que investiguemos primeramente el contexto de la obra, en qué circunstancias surgió, qué tipo de obra es. Por ejemplo, en este caso es una obra que pertenece al género dramático, ¿sí? Es una obra que pertenece al género dramático, entonces entiendo que van a ser diálogos. Luego, antes de leerla, si investigas el contexto sociohistórico y cultural de la obra y de repente, por decir, te das cuenta que fue creado dentro de un movimiento literario que es el barroco, por ejemplo, por allá en 1630, ¿sí? Entiendes por qué utiliza ese tipo de lenguaje, por ejemplo, porque en ese periodo histórico estaba ese movimiento que es el barroco, un movimiento literario cuya característica principal es la abundancia de forma, ¿sí? Como es, por ejemplo, una obra arquitectónica barroca es como muy saturada de imágenes, ¿no? Hay muchísimas, muy saturada de imágenes en una obra arquitectónica. Esto impacta a las siete bellas artes. Entonces, ¿cómo va a ser un texto que pertenece a ese periodo o que ha surgido dentro de ese movimiento que es el barroco? En cuanto a una obra literaria, pues va a haber bastantes figuras literarias, un lenguaje muy adornado. Entonces, todo esto te da un previo contexto y vas entendiendo el texto desde dentro. Entonces, esa podría ser como la principal sugerencia que yo daría, que vivamos el proceso de lectura y que antes de leer un texto, primero conozcamos un poco del autor, un poco de la obra. De hecho, a veces en la misma, em, cuando buscamos la obra y su contexto, ahí se nos da información. Ah, pues esta obra, el argumento de repente, ¿no? Esta obra trata de esto y demás. Entonces, todo esto ya te da algo previo y al momento en que lees, pues es como más fluida la lectura porque ya hay algo previo precisamente. Sí, espero haber podido, ahí sumar algo, Mónica. Sí, profesor, de verdad, muchísimas gracias. Ok, a ti. Igual, estoy anotando sus participaciones, ¿eh? Este, bien, y los leo también. Vamos a leer. Ana Verónica, yo la busqué en audio, pero no era la misma, o no supe buscarla para analizarla mejor. Ok, sí, les digo, Ana, igual, busquen el contexto de la obra, eh, preguntarles, ya habían investigado, ya sabían algo previo al momento de leer la obra, Mónica, Ana.
Y lo que yo hice, primero busqué el contexto del autor, después del libro y después lo leí. Pero como viene en guión, sí se me complicó un poco, pero lo logré. Genial, qué bueno, sí, y qué hacer ahí también, Mónica, definitivamente, palabras que desconocemos, investigarlas, no hay de otra, justo eso es parte del mismo proceso de lectura, ¿verdad? El mismo proceso de lectura nos lleva a que investiguemos, que anotemos las palabras que no se entendieron, todo eso es parte del mismo proceso. Muy bien, gracias, seguimos aquí. Nos dice Ana Verónica que no. Gracias por la honestidad, Ana. Este, ella no había investigado el contexto. Ahora que lo investigues o en las siguientes obras que te toque analizar, Ana, te vas a dar cuenta que va a fluir mejor. A ver, ya vi el título, ya vi, de hecho, si se fijan en las obras literarias, en físico, los libros, las obras literarias, pues tienen una contraportada y una portada y ahí vienen datos del mismo contexto de la obra y es lo que revisamos primero, ¿no? Así, ya sé, esta obra va a tratar de esto y no sé, está situada dentro de la Segunda Guerra Mundial y el autor estaba pasando por una crisis personal, etcétera. Entonces, si yo sé eso antes de leer, pues ya tengo mucho mayor claridad a estar tratando de imaginar nada más y de suponer quién será esto, por qué estará pasando esto. Sí, entonces todo eso va a favorecer siempre el contexto. Ya les decía, ¿no? A esta frase que por ahí hago referencia a Andrés Manuel, ¿no? El presidente, a él se la escuché, no hay texto sin contexto, de acuerdísimo. No sé muy bien quién sea realmente, me agradaría, ojalá que pudieras poner tu nombre, sería extraordinario, pues para dirigirme a ti bien, ¿no? En tu nombre, y además es importante, porque luego imagínense ya cómo va a dar las participaciones ahí, no sabemos. Nos dices, a mí se me complicó algunas palabras y las busqué en el diccionario. Excelente. No hay de otra, la verdad. No hay de otra. Yo igual, cuando estoy leyendo alguna obra en específico, este, no sé, de algún tiempo, y aunque sea contemporánea, a veces hay palabras que se desconocen y pues las buscas. Hay otras técnicas que igual se las paso así rápidamente porque si no, les digo, es extenso, pero me gusta así enriquecerlos de todo. Entonces, ¿cuál es la técnica? Puedes deducir el significado de la palabra que no entiendes justo precisamente por su contexto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Déjame hago un poquito para un lado los mensajes. Por ejemplo, no entiendes la palabra lecturas, ¿sí? O viviendo la experiencia estética. No entiendes qué es una experiencia estética. Y luego lees, pero sí entiendes realizar por lo menos dos lecturas, ¿ok? Este contexto de donde está situada esta expresión, lo que está antes y lo que está después, te puede ayudar a que entiendas qué te da a entender esa palabra. Sí, esa es una técnica también pues, digamos que intuir, ¿no? Deducir el significado también de ciertas palabras. Mónica, es que es una escritura muy garigoleada y no estamos muy acostumbrados. Exacto, Mónica, te digo que es estilo barroco. El barroco así es. Vamos a verlo más adelante. Les digo, es un tema extraordinario, de las figuras literarias y de los movimientos de las épocas literarias, porque es nuestra propia historia. Entonces, en un momento histórico se dio ese movimiento, como todos ya saben, cada generación quiere traer su moda, entonces son modas tal cual, estilos, esto más apegado, más estético, obviamente, apegado al arte, pero
ese movimiento barroco, el movimiento barroco, tiene esa característica, le gusta mucho la abundancia, el exceso, y obviamente impacta a las 7 bellas artes. Vamos a ver que hay música barroca, cine barroco, danza barroca, arquitectura barroca, escultura barroca, cine barroco, literatura barroca. ¿Y cuál dijimos que es la característica? La abundancia, el exceso. Entonces, por eso es que vemos, es muy bonito la arquitectura barroca. De hecho, ahí en el Zócalo, en la Ciudad de México, sé que muchos son de por allá, ahí, la catedral de ahí es barroca. Ya tengo 2 manitas levantadas, ahorita les doy la palabra. Excelente. Ahí déjenla, no la vayan a bajar. Entonces, en la literatura igual, ¿cómo va a ser eso que vemos que no están acostumbrados y que es raro? Pues esa abundancia precisamente, ¿en qué? En figuras literarias. Ahorita vamos a llegar a ese tema también que es extraordinario. ¿Qué son las diferentes formas de abordar un pensamiento, un sentimiento de una manera metafórica, de una manera excelsa, de una manera bella, como lo estamos viendo en los poemas de Sor Juana, ¿sí? Al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. Y eso que este poema está más, no está tan, no utiliza tanto las figuras literarias, ¿eh? Es más emotivo, pero hay otros que de verdad dices, ay, caray, tengo que estar revisando con un diccionario porque sí utiliza un lenguaje muy rebuscado, que es el lenguaje poético. Antonio, en muchos casos los libros traen prólogo y comentarios, exactamente, Antonio, eso ayuda bastante. Nos dice, es Blanca, gracias Blanca. Dorali, a mí me ayudaron sus videos que nos compartió, excelente. Qué bueno, Dorali, gracias por compartir. Ana, en la lectura de Rubén Darío expone muchas palabras que no había escuchado antes. Qué bueno también, Ana, porque esto que pasa nos enriquece. Justo lo que les decía, lo más bello, lo más sabio que tenemos como humanos, lo hemos plasmado en el arte. Entonces, si nosotros sabemos más lenguaje, podemos develar esa sabiduría, podemos obtenerla. Sí, porque si no lo entendemos, pues no vamos a entender el mensaje todos los autores quieren dejarnos algo, pero si no sabemos del código, pues será muy difícil decodificar, ¿verdad? Excelente. Vamos primero con, ah, quedamos que es Blanca. Sí, Blanca, te escucho. Sí, buenas tardes, asesor. Buenas tardes. Disculpe, según yo puse mi nombre, era para eso. Ah, Según yo había puesto mi nombre, pero no sé por qué no salió, pero aquí estoy. En la sesión anterior tuve problemas con el internet, entonces no me pude conectar adecuadamente y sé que esto pues vale puntos, ¿no? Cosa que sí los necesito, pero aquí estoy, al pendiente. excelente, Blanca. Qué gusto que estés por aquí. Bienvenida. Sí, sabemos que a veces pueden, a veces no pueden. Qué bueno que hagan su esfuerzo. Definitivamente, pues se van a llevar ese beneficio también. Y lo bueno es que las sesiones son grabadas y puedes recurrir a ellas en el momento que más te favorezca. Dorali, te escucho. Sí, buenas tardes, asesor. Buenas Bueno, tardes. yo escuchando lo que comenta sobre eh, en la manera de cómo los autores hablaban, ¿no? Esa manera garigoleada, tengo la duda con respecto a la segunda actividad. En El perro y el cocodrilo ahí menciona que tenemos que expresar ese tipo de lenguaje. Exacta. Entonces tenemos nosotros que hacer un ejemplo de en esa forma, en ese estilo. Esa es mi duda. Gracias. Exactamente, bien, bien, por aclararlo. Así es, vas a contar el mismo El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego, pero ahora lo vas a redactar entre 5 y 10 líneas, retomando los elementos de la narrativa. Justo por eso lo he explicado desde la sesión anterior. Nos dedicamos, he estado hablando de los géneros literarios.
sus formas. Entonces, ¿qué forma tiene ya? ¿Cuál sería la forma que ya tiene ese texto? ¿Están en qué Narrativa. forma? ¿Perdón? Narrativa. ¿Naturalmente ya viene en narrativa o son versos? Viene como en un estilo, pues yo le hallo como entre poema, entre verso, entre prosa, porque nos está contando una historia y al mismo tiempo tiene como al final una tipo fábula. Ajá, Ahí me exactamente. contaste algo. Ok. Justo lo que nosotros tenemos que hacer es, a través de la narración, ¿sí? A través de un narrador, contarla, pero ahora utilizando los elementos de este tipo de lenguaje. Haz de cuenta que a través de una metáfora, a través de una antítesis, a través de figuras literarias, ¿sí? Y en realidad este texto tiene la forma de versos, ¿no? Son versos, son esas pequeñas líneas. Entonces, aguas porque hay que cambiarle la forma. ¿Cuál es esa otra de la forma de la narrativa? La narración. Es como escribimos de manera, le llamamos que, de manera común, ¿no? Así de corrido. Entonces, vamos a escribir como si fuera, lo vamos a convertir esos versos en narración y contando la historia utilizando el lenguaje literario. Ahorita les voy a poner unos ejemplos, más claramente de este tipo de lenguaje y va a quedar aún más claro. ¿Sale? Gracias. Por ejemplo, así me adelanto poquito y solo por poner un ejemplo, este, ya ven que está ahí que entre que se lo quiere comer, ¿verdad? En vez de eso decimos echárselo al plato, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahí de una manera figurada. Es un lenguaje figurado, metafórico, ¿sí? Ponemos, ahorita lo vamos a ver más claramente con la metáfora y diferentes figuras literarias. Está por cortarse la sesión, queda ya unos segundos, regresamos nuevamente con el mismo enlace. Sale un par de minutos cuando mucho y continuamos. Les espero.